Buenos días, mi nombre es Yajaira Rondón Alcalí y les vengo a presentar mi trabajo de investigación denominado Incorporar las TIC en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria en Venezuela. El planteamiento del problema. La educación es un proceso cultural de aprendizaje a través del cual todas las personas pueden desarrollar sus capacidades cognitivas y sus habilidades físicas, fundamentando a su vez los valores y creencias que le permiten actuar como buenos ciudadanos. En este sentido, la educación va no solo en adquirir o reforzar conocimientos, sino que se trata de un proceso cultural donde incide enormemente el contexto, ya que se asimilan situaciones que se ven a diario a nuestro alrededor, que permiten comprender mejor las cosas. En cuanto a las TIC, representan una innovación educativa que permiten cambios determinantes en el quehacer diario de clases y en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes. La transformación de la educación ha ido evolucionando tanto en la forma de enseñar como en la forma de aprender. El uso de herramientas como animaciones, videos, gráficos, servicios en línea presentes en la red, que ayudan a reforzar la comprensión, aumentando el interés en los estudiantes, cambiando notablemente la forma de enseñar. Entre los propósitos tenemos el propósito general, analizar las TIC en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Los propósitos específicos, conocer las estrategias utilizadas por los docentes de primer y segundo grado en el proceso de lectura y escritura. Indagar sobre el uso de las TIC para el mejoramiento de la lectura y escritura en los estudiantes de educación primaria. Describir las estrategias didácticas con el uso de las TIC necesarias para el mejoramiento de la lectura y escritura en los estudiantes de primer y segundo grado. Determinar la factibilidad técnica, institucional y financiera con la implementación de las TIC como estrategias didácticas para el mejoramiento de la lectura y escritura dirigida a los docentes de primer y segundo grado. Diseñar un taller para inducir a los docentes en la aplicación de estrategias didácticas con el uso de las TIC. La justificación. La investigación se justifica porque considera que el docente es un factor determinante para lograr los fines y objetivos de la educación, por lo que se requiere que esté actualizado, que propicie la innovación en el desarrollo educativo, participar consciente y creativamente en la elaboración de diseños pedagógicos que conduzcan a la adaptación positiva del niño de educación primaria. Y para tal fin se requiere que el mismo utilice las TIC en el proceso de estrategias, métodos, técnicas y recursos adecuados al entorno, para facilitar así el proceso social, cultural, científico, en el educando competente con una sociedad y que pueda a través de la comprensión de la lectura satisfacer sus necesidades básicas. En el aspecto curricular permite establecer la descentralización curricular, ya que implica tomar decisiones desde los contextos particulares de cada comunidad educativa, además de la formación de sujetos democráticos. En cuanto al alcance de estudio, tenemos que la investigación tiene alcances educativos, por cuanto permitirá cubrir las necesidades o deficiencias en el uso de las TIC en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria, expuestas por algunas instituciones del Estado y del país en general. Igualmente presenta aportes teóricos prácticos que posibilitan la mejora y consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas, no solo a nivel de lectura y escritura y comprensión de textos, sino también en el aspecto comunicacional, al darle al estudiante herramientas básicas con las cuales evolucionar en su proceso de socialización, convivencia y en el campo laboral, asimismo interactuar en otras áreas del conocimiento. En cuanto a la delimitación, tenemos que en referencia tiene objetivo fundamental incorporar el uso de las TIC en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de primer y segundo grado, ya que esta integración ha ido aumentando gracias a que se han mejorado las posibilidades de acceso a las telecomunicaciones, ampliando la cobertura tecnológica, desarrollando la innovación y transformación educativa, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que rompe con los esquemas tradicionales de lectura y escritura, mejorando con el uso de herramientas tecnológicas que promueven el desarrollo intelectual en el estudiante y el docente. La investigación está inmersa en la línea de investigación del Programa de Formación Avanzada, el Doctorado de Educación, Escuela Espacio Escolar, Universidad y Transformación Educativa en Venezuela, Américas Latina y el Caribe de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El capítulo 2, el marco teórico referencial, que trata los antecedentes de la investigación, donde toda investigación se ubica de acuerdo a sus fines en un contexto social. Los antecedentes internacionales. Tenemos Ospina 2019. Realiza un trabajo titulado Oralidad, Lectura y Escritura a través de la TIC,
aportes e influencias que tuvo como objetivo demostrar la importancia de las TIC en el proceso de oralidad, lectura y escritura. Además, se tomó en consideración los aportes e influencias que tiene en la investigación infantil y se aplicaron estrategias didácticas para su uso. Al concluir, se demostraron los beneficios que presentan las TIC como herramientas de desarrollo de habilidades y destrezas que pueden motivar al estudiante y ayudar al docente en el desarrollo de estrategias didácticas en el aula para la iniciación de la lectura. La UNESCO considera que las TIC siguen siendo la puerta de entrada a la información y el conocimiento, favoreciendo el aprendizaje, contribuyendo al ejercicio de la enseñanza y al aprendizaje de calidad, al desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración eficiente del sistema educativo. La UNESCO 2013 en torno a ello expresa que el gobierno ha llamado la atención sobre la primera infancia y ha dado recursos para implementar las TIC en las escuelas. Entre los antecedentes nacionales tenemos a Escalante 2021, quien elabora una investigación cuyo objetivo fue el diseño de una propuesta estratégica como recurso metodológico para adquirir habilidades en la lectura y escritura, dirigida a los estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. En la escuela básica José María Vélez de la parroquia Domingo Peña, el municipio Libertador del estado Mérida, donde el estudio se basa en una investigación de campo de carácter descriptivo. La muestra estuvo conformada por 6 estudiantes. La recolección de datos se efectuó a partir de la encuesta y la observación participante para determinar el desempeño de los estudiantes. Las teorías que sustentan la investigación tenemos la lectura. Según el autor, sostiene que la lectura es un proceso interactivo en el que el producto final es la comprensión del texto, dependiendo simultáneamente de los datos proporcionados por este, de los conocimientos que posee el lector y de las actividades que realiza durante la lectura. Esto lo manifiesta Pineda 2019 en su página 4. Por otro lado, en cuanto a la lectura, el autor manifiesta que leer no es solamente un proceso de desciframiento. La lectura significa aprender a comprender o entender claramente un texto escrito. Ello supone considerar un conjunto de operaciones y procesos psicológicos, intelectuales y de aprendizaje parciales y progresivos, que a veces se suele confundir con la totalidad del proceso. Esto lo manifiesta Castillo 2015 en su página 20. La escritura, como lo menciona García 2018, es una forma comunicativa de expresión gráfica, un sistema y una tecnología que produce información a través de signos gráficos. En su página 15 se refiere también Ferreiro 2019 a que la escritura es una construcción de un objeto del conocimiento, es decir, implica la construcción de un esquema conceptual que recibe información y transforma conocimientos. Leer y escribir como formas de comunicación, comunicarse por escrito es el medio principal para la difusión de la cultura y el conocimiento social. Las nuevas tecnologías se basan en la escritura como los procesadores de texto, internet, donde el dominio de la lengua escrita se valora y avala a través de diferentes razones. En la lengua escrita convergen todas las dimensiones del sistema lingüístico: fonológica, sintáctica, semántica y pragmática. El dominio de la lengua escrita es un indicador de un nivel cultural y social que permite enriquecer su experiencia, que condiciona positiva o negativamente el dominio de la expresión. En tecnología, en este mundo dinámico en donde lo que es válido hoy quizás el día de mañana no tenga el mismo valor y la única constante es el cambio, por lo tanto las organizaciones modernas requieren del ajuste permanente de sus estructuras operativas y administrativas. Para adecuarse a ellos, esto significa actualizar los recursos materiales y la capacidad humana a fin de dar respuesta puntual, rentable y efectiva a los nuevos desafíos. En la actualidad, en una buena parte de la sociedad se percibe el deseo de descubrir constantemente nuevas cosas para tener más y mejores oportunidades, ser mejor en la comunicación con el entorno, sentirse realizados como seres humanos, pero poder hacerlo sin afectar la actividad con el trabajo, ni depender de tiempos fijos o necesitar de espacios especiales para aprender y saber más, en tiempo y espacios adecuados a las posibilidades de cada quien. Es precisamente aquí donde las innovaciones en la educación han mostrado mayor efectividad, rompiendo las barreras de tiempo y espacio, al ofrecer métodos, técnicas y recursos que hacen más efectivo y flexible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto mediante el uso de la tecnología como la radio, la televisión, el video, la audiocinta, los sistemas de informática, el internet y el software interactivo. Esta nueva modalidad educativa da validez así a los principios de educación para todos: aprender a aprender.
La enseñanza-aprendizaje personalizada, la educación para toda la vida, es decir, la educación permanente o continua. Un factor predominante son las telecomunicaciones y la informática, que permiten hoy el acceso a la información y a la cultura, eliminando distancias y fronteras. Los medios de aprendizaje basados en materiales impresos, experimentos de laboratorio, simulados por computadora, materiales, videos, audios grabados, paquetes de software y la emisión de conferencias y cursos a través de distintos medios eliminan o reducen en forma significativa los obstáculos de aprendizaje y ofrecen una nueva forma de adquisición de conocimientos. Estos medios se están convirtiendo en elementos claves del principio de igualdad de oportunidades y de la educación personalizada. Tenemos las bases legales. La fundamentación legal de la presente investigación se apoya en el marco jurídico del país, conformado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1929, en su artículo 8, que manifiesta que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y sus innovaciones según los requisitos que establezca la ley. La LOE, asimismo, al final del artículo 34, especifica la utilización de los medios de comunicación social y los programas afines que deberán colaborar con la formación de las familias, de las comunidades, según lo establecido en las políticas que han de orientar a la acción educativa, y se fomentarán y crearán los servicios adecuados para la atención preventiva de diagnóstico y tratamiento de individuos con necesidades especiales. En el marco metodológico tenemos que el proceso de investigación abre el camino al plan o esquema general, que incluye el enfoque de estudio a desarrollar por parte del investigador. La investigación está basada en una investigación-acción participativa, siendo un método de estudio y acción que busca obtener resultados fiables, útiles para mejorar situaciones presentes en un determinado colectivo, con la participación activa del mismo sujeto en estudio, pasando de ser objeto de estudio a protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso, necesitando una implicación y convivencia del investigador externo en la comunidad estudiante. También tenemos las técnicas e instrumentos de recolección que se utilizaron en base a la encuesta. La misma se maneja para la recolección de información a partir de una muestra representativa de las unidades que conforman un universo. Como instrumento tenemos el cuestionario, que según Hernández, Fernández y Batista 2019, consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmación o juicios entre los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se administra. La validación del instrumento fue sometido el cuestionario según Vizquerra 2020, determinando el grado que los ítems son una muestra representativa de todo el contenido a medir. La validez estuvo centrada en evaluar el dominio específico del contenido, a la comparación de criterios, a la relevancia teórica entre los conceptos y procedimientos. Por consiguiente, en la investigación se utilizó el coeficiente alfa-Comprach, el cual es un procedimiento que permite calcular el valor numérico comprendido entre 0 y 1, donde 0 significa nula la confiabilidad y 1 máxima. Tenemos el análisis de los resultados. Una vez definido y especificado el diseño de la investigación, se recurre a la operacionalización, donde los resultados obtenidos por el instrumento aplicado fueron sintetizados y analizados en frecuencia y porcentaje, conformado por cuadros con sus respectivos gráficos para el análisis de la encuesta. En cuanto a los aportes teóricos que sustentan la incorporación de las TIC en el proceso de lectura y escritura en los estudiantes de educación primaria, tenemos que la lectura es una herramienta que se desarrolla en los primeros años de vida de una persona, influyendo considerablemente el entorno en el cual se desenvuelve el lector, ya que de esto depende que sea un lector activo o pasivo. Los lectores humanos imitan las acciones que ven a su alrededor. Esta ayuda en la adquisición de conocimientos que se pueden comprender, leer, y esto que se pueda quedar en nuestra memoria. El proceso de lectura está integrado por el lector, el texto y el contexto, que de una forma dinámica se lee y se asimila lo mismo, para fortalecer el desarrollo cognitivo de un individuo. Por medio de la lectura podemos desarrollar conocimientos de acuerdo con los materiales que escojamos y que leamos. Aprender a leer es un proceso interactivo que se produce entre el que lee y el material de lectura. Por medio de la lectura podemos desarrollar conocimientos
que en los primeros años de vida se debe promover una lectura armoniosa, ya que si se forza al niño y se obliga a hacer algo que no le gusta o no desea, puede provocar rechazo a esto, ocasionando graves daños en la formación del niño. Hoy en día hay diversos recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la lectura es una actividad que se realiza no solo en textos impresos, sino en recursos multimedia, presentaciones, materiales digitales, etc., que contienen una gran información que es manejada para satisfacer una necesidad, ya que sea de tipo académico personal. En la educación, la lectura es primordial debido a que los materiales instruccionales son extensos. Poseen una amplia información que complementa los objetivos planteados en cada una de ellas. Cuando se lee se necesita atención y concentración para poder asimilar lo que se está leyendo, ratificando los aprendizajes que dan información sobre estos. En el contexto de estudio, el rol del estudiante es un lector activo que permite precisar condiciones para participar en forma dinámica y darle sentido a la lectura del texto académico en estudio. La lectura es un proceso en el que el lector comparte lo plasmado por el escritor, por lo que una página agradada le permite al que lee viajar, soñar, alimentar su fantasía, enterarse de cosas que le permiten modificar o mantener las ideas que anteriormente tenía aprendidas. También le ayuda a comprender y modificar los conocimientos y conductas que pueden mejorar al pasar el tiempo para un mejor desenvolvimiento como persona. La escritura es una producción de textos de diversos tipos con variados fines, es un proceso complejo de alto compromiso cognitivo, que necesita de un tiempo para el desarrollo de sus fases, planificación, redacción y revisión de lo escrito, con la redacción de un texto coherente y adecuado a sus fines para que el lector pueda comprender lo que el escritor desea transmitir. Las TIC representan un cambio en la manera de enseñar, modificando las relaciones interpersonales entre los docentes y los estudiantes, entre el emisor y el receptor, donde estos últimos adquieren mayor autonomía y responsabilidad en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el docente juega un papel fundamental, ya que es quien debe guiar el aprendizaje para que éste sea significativo y se garantice el buen aprovechamiento de la herramienta tecnológica, dando al receptor una información relevante que le sea útil en su desarrollo. El uso de las TIC ayudan a desarrollar la comunicación por medio de opiniones, vivencias, experiencia, intercambio de conceptos. No solo puede ser usada en el aula de clases, sino también en cualquier espacio, ya que los equipos tecnológicos pueden ser utilizados en cualquier sitio, siendo de gran utilidad, ya que los niños son atraídos por el uso de ellos, que los ayudarán a desarrollar competencias para mejorar el proceso de la lectura y escritura. Gracias por su atención.